Hola comunacos, bienvenidos de nuevo. Llegó el momento más esperado con la introducción de los primeros habitantes para la una de 2500 de Alex. Tal como os comenté en el anterior vídeo, son una arowana Banja Red, una raya Potimoloticon Leopoldi y una cicla Kelberi que venían de un acuario particular más pequeño y que ahora podrán disfrutar de un amplio espacio. Hay que tener en cuenta que son especies que requieren de unos tamaños importantes de espacio para que tengan un correcto crecimiento y puedan convivir sin problemas evitándoles estrés, con lo que es importante recalcar que aunque son especies llamativas, en particular la raya, nunca os dejéis llevar por su belleza a la hora de adquirir y mantener una de estas especies, si no podéis darles el espacio suficiente, además de las condiciones idóneas para su mantenimiento. Dicho esto, pues la introducción de estas tres especies se desarrolló sin problemas. Lógicamente, pues el estrés inicial del traslado de un acuario a otro, que lamentablemente pues no tenemos vídeo. Los primeros días no comían por dicho cambio, salvo la raya, que ya desde el primer día se alimentaba sin problemas. Afortunadamente, a día de hoy ya están aclimatados y comiendo diariamente. Si os parece, vamos a conocer un poco más a fondo estas especies, empezando por la arowana, principalmente para distinguir y saber que realmente tenemos una arowana Banja Red, deben tener al menos un tamaño mínimo de 10 centímetros. Otra característica es su color amarillo verdoso en el cuerpo y rojo o amarillo brillante en las aletas. En Malasia, la mayoría de los peces que se encuentran son de color verde o dorado, mientras que en Indonesia encontramos las variedades roja o dorada. Un aspecto fundamental para saber la salud del pez es fijarse en sus ojos. Si siempre miran hacia abajo, significa que el pez está estresado y también se reflejará en su comportamiento, ya que sus movimientos serán rápidos. Son peces que se encuentran en aguas tranquilas y ligeramente turbias, con fondo fangoso, donde nadan cerca de la superficie o cerca de las orillas protegidas por la vegetación acuática. Es importante pues cuidar el tema de la luz y no añadir iluminación fuerte. En el caso de Alex es suficiente con la iluminación que proviene de las ventanas y la luz de la propia oficina. En caso contrario, el pez se estresará y cabe la posibilidad de que pueda saltar de la urna, por lo que no estaría de más por seguridad tener una red apoyada en la parte superior de la urna. Su distribución original en su estado salvaje es en Asia, en Camboya, Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia. En cuanto a su forma, tienen un cuerpo muy comprimido lateralmente, con una enorme boca que apunta hacia la parte superior, con grandes escamas y barbillones en el labio inferior. Aquí debemos hacer un inciso con las arowanas australianas, ya que la forma es muy similar, pero la asiática tiene escamas más grandes y en menor número. Es importante diferenciar las arowanas australianas de las asiáticas, porque mientras que las primeras pueden venderse e importarse, las asiáticas son especies protegidas por estar en peligro de extinción y su comercio está limitado a las que se venden con CITE. En cuanto a su tamaño, pueden llegar a los 90 centímetros con un peso de hasta 20 kilos, con lo que, vuelvo a repetir, no es recomendado para acuarios pequeños. Sus diferencias sexuales son prácticamente inapreciables a simple vista. Cuando son sexuales maduros de más de 3 años, se puede apreciar que los machos son algo más delgados que las hembras y tienen la boca de mayor tamaño. La temperatura del agua tiene que estar entre 24 y 30 grados, con un pH cercano al neutro o ligeramente ácido, entre 6,5 a 7,2. El GH tiene que ser blando, entre 5 y 12. En cuanto a su alimentación, es un pez muy voraz que aceptará una gran variedad de alimento una vez que se le acostumbra, aunque al principio puede ser necesario alimentarlo solo con presas vivas. Después admitirá piensos para peces. Lógicamente hay que elegirlos de mayor tamaño en forma de sticks, papilla congelada de la que se usa para discos, carne de pescado, gusanos, lombrices de tierra, gambas, peces, etcétera, etcétera. En estado de alevín puede ser alimentado por microcrustáceos y es peligroso darles el alimento de la mano, con lo que esta práctica puede ser peligrosa para el aficionado. En la naturaleza se alimentan de gran cantidad de invertebrados que están en el agua o caen en ella
e incluso aquellos que se encuentran en una rama de un árbol próximo a la superficie del río, saltando fuera del agua para capturar sus presas. Una araguana puede saltar alrededor de 1 metro fuera del agua para hacerse con una presa. En cuanto a su comportamiento, las araguanas australianas son las más agresivas. Aunque tengamos las menos agresivas como las asiáticas, no debemos introducir especies que puedan caber en su enorme boca. En el tema de la reproducción, por el momento no se conocen casos de reproducción en acuarios particulares, pero sí se reproduce en cautividad en programas dedicados a recuperar la especie en una situación cercana a la extinción. La primera experiencia de cría se realizó en 1972 en Japón a cargo de Yoshi Azuma en 30 seguimientos de puestas diferentes a lo largo de 17 años, utilizando machos de 9 años de edad y hembras de 7 años. En la naturaleza, la reproducción comienza en el inicio de la época lluviosa, en el mes de octubre, y los peces alcanzan su madurez sexual entre el segundo y el tercer año de vida, estando preparados para reproducirse en el tercero. Cuando están preparados, ambos peces se acercan uno al otro y nadan juntos con los flancos pegados uno al otro durante un largo espacio de tiempo. La hembra posee un solo ovario que puede contener entre 30 y 40 huevos de unos 2 centímetros de diámetro, aunque se han documentado casos de puestas más numerosas de hasta 90 y 100 huevos. Incuban los huevos de forma bucal, aunque en este caso son los machos los que guardan y transportan los huevos en su boca durante unos 5 a 6 semanas. Cuando los huevos eclosionan, los jóvenes abandonan la boca del padre, pero si advierten algún peligro, vuelven a refugiarse en ella hasta que alcanzan más tamaño. Durante el periodo de incubación bucal, el macho presenta una mancha ovalada distintiva en la mandíbula. Los pequeños tienen un gran saco vitelino colgante y anaranjado, rico en yema, que es visible durante mucho tiempo, aun cuando se alimentan ya por vía externa. En cuanto a la raya, Potamotrigon leopoldi es una especie ubicada en Sudamérica que habita en ríos de la cuenca amazónica. Prefieren de zonas con lechos arenosos, de ahí la importancia en un acuario de que disponga de sustrato arenoso fino, y su tamaño máximo suele ser de 10 centímetros, aunque lo normal son entre 60 y 70 centímetros. Son muy fáciles de distinguir su sexo, ya que los machos tienen 2 órganos sexuales en las zonas internas de las aletas ventrales, muy cerca de la cola, llamados pterigópodos. Dichas aletas ventrales las utilizan de agarraderas a la hora de copular con la hembra. Suele ocurrir en el 4.º año de vida, en el que los machos son algo más pequeños que las hembras. Al igual que ocurre con las araguanas, son especies solamente aptas para acuarios de grandes dimensiones. Es importante no añadir plantas porque limitan su libertad de movimiento. Las condiciones de agua deben ser de una temperatura entre 23 y 29 grados, un pH entre 6 y 15 y un pH entre 6,5 y 7,5. En cuanto a su alimentación, cuando son jóvenes comen alimentos vivos como larvas de mosquito, artemia y pequeños caracoles. En edad adulta, peces, caracoles grandes, gambas, lombrices, trozos de carne y pescado, carne de mejillón y cangrejo, además de alimentos secos. Al igual que con las araguanas, no se deben mantener en acuarios donde tengamos peces pequeños, ya que se los comerán. Cuando son jóvenes pueden llevarse bien, pero al llegar a edad adulta viven prácticamente solos, con lo que es mejor tener uno solo en el acuario. Las rayas son muy activas, desplazándose continuamente por el acuario con su curioso movimiento característico. Hay que evitar molestarlas o tocarlas, ya que pueden atacar ante cualquier amenaza. Se reproducen en primavera, siendo de fecundación interna, y las hembras son las que paren los alevines, siendo ovíparos. Los machos son maduros sexualmente a la edad de 4 años y es visible cuando están gestando, ya que la hembra se la notará hinchada durante unos 3 meses de dicha gestación, sacando adelante entre 1 y 12 alevines de un tamaño entre 6 y 10 centímetros. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. El tucunaré amarillo, la Cyclacelberry, es una especie de pez de la familia Cichlidae en el orden de los peciformes. Puede medir entre 35 y 55 centímetros y presenta una coloración bicolor, mayormente entre verde y negro. Son originarios de América del Sur, Brasil, en las cuencas del Amazonas. Al igual que la arowana y la raya, la Cyclacelberry es un depredador en su biotopo y atacará a cualquier animal de menor tamaño que se encuentre cerca. Es un pez solitario, carnívoro, que vive a media profundidad, aunque de temperamento generalmente tranquilo. Es una especie territorial que no tolera bien la presencia de otros peces pues, que tengan un comportamiento similar. Incluso puede llegar a mostrarse agresivo frente a sus congéneres. De todas formas, generalmente suele tener un comportamiento pacífico con otros peces no territoriales, siempre que no se traten de presas potenciales. En cuanto a su reproducción, son ovíparos que desovan en la superficie del sustrato protegiendo la puesta. En el mantenimiento y equilibrio del agua, la Cyclacelberry es una especie que habita de forma natural a una temperatura comprendida entre 25 y 31 grados y para un buen mantenimiento la temperatura no debe superar nunca los 34 grados durante largos periodos. El contenido de nitrato debe permanecer por debajo de 50 miligramos el litro. Y para mantener el agua limpia y sin contaminantes se debe realizar una renovación mensual del 20 al 30% del volumen de agua. Necesitan de un acuario mínimo de 1600 litros con una longitud de al menos 3 metros, algo que la urna de Alex cumple perfectamente. Y si queremos tenerlos con otras especies, lógicamente deben ser de un tamaño igual o mayor. Es un animal carnívoro y podemos alimentarlo con alimentos secos en formato de copos o gránulos, alimentos frescos y congelados. Es recomendable variarles la dieta entre los diferentes formatos pues, para evitar deficiencias en su salud. Con lo que ya sabéis, si estáis interesados en mantener alguna de estas especies, sobre todo es importante darles el espacio suficiente, con lo que mínimo de la urna debe ser de un tamaño que tiene actualmente Alex, con un ancho suficiente, así como una longitud mínima de 3 metros pues, para su correcto desarrollo. Son especies que no se encuentran en tiendas y deben ser encargadas, ya que vienen importadas y las pedimos desde España, por ejemplo, con el consecuente peligro para la salud del pez. No son precisamente económicos su adquisición y solo los recomiendo para aficionados que tengan una amplia experiencia y por supuesto, pues no me cansaré de decirlo, gran amplitud de espacio para su mantenimiento. Espero que os haya sido interesante y en siguientes vídeos seguiremos los avances del proyecto amazónico de Alex porque más adelante habrá más sorpresas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.